Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hola amigos, bienvenidos a Board Games PK. Hoy un vídeo así un poco más en posición íntima, ¿no? Sobre Tragedy Looper. Y quiero explicar simplemente por qué este juego no va a tener ni un tutorial, ni una partida, ni una reseña como acostumbramos a hacer en el canal. Y eso es un poco la razón del título del vídeo, que se llama ¿Y por qué tú no? O algo así parecido, ya veréis cómo lo llamo. Y es por la sencilla razón de que en este tipo de vídeos, y aquí me voy a jugar el tipo, voy a presentar aquellos juegos que a mí personalmente no me han gustado prácticamente nada. Nada, ¿vale? Y ojo, me la juego a lo grande con este porque es un juego que tiene unas buenas reseñas en general en la BGG y normalmente los análisis les ha gustado. Pero yo voy a aplicar que más que por el funcionamiento del juego, es por una cuestión de valoración personal, ¿vale? Y quiero que lo entendáis porque yo creo que a más de uno le va a interesar lo que voy a decir sobre este juego y por qué para mí no lo quiero, ¿vale? Tragedy Looper es un juego que yo lo llamaría el gran mentiroso, ¿vale? Para mí es un gran mentiroso este juego, es un pequeño farsante. ¿Por qué? Porque te presenta el juego, con estos bonitos materiales, esta ciudad urbana, estas localizaciones y demás, te presenta una temática muy atractiva, ¿vale? Porque la mecánica del juego es ni más ni menos que un jugador es el villano y hace de mente maestra, y los otros jugadores, que pueden ser de 1 a 3, y ya veremos cómo deberían de ser siempre 3, o a menos 2, más, forman un grupo de investigadores cuya misión es deshacer los planes del malo, ¿no? La gracia es lo de Tragedy Looper, el título. ¿Por qué? Porque tú coges un escenario, que esto está hecho un poco desastre, vamos a ver a un escenario, y en ese escenario, básicamente, fijaros tú por dónde, eliges un caso con un nombre, por ejemplo, guardando el secreto, el futuro de los dioses, ¡oh, qué prometedor! Código reflejo, aquellos con anticuerpos, ¡vaya maravilla! Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Porque lo único que te hace el juego es explicarte, a ver si lo encuentro en el manual, si no, pues nada. Aquí condiciones de victoria, aquí está. Lo único que te hace es tú que le enseñas a los demás jugadores es esta tabla de los días que van pasando y los posibles incidentes, ¿vale? En el sentido de que tú, por ejemplo, les vas a indicar que, por ejemplo, va a haber un incidente en el día 4, es decir, en el turno 4. Si este incidente ocurre, puede que haya una consecuencia que afecte al resto de la partida y los jugadores no lo sepan, o directamente les diga, se acabó la partida, fin. Se ha muerto tal, fin, ya está. ¿Qué ocurre? Que el tema toma por saco. Es decir, el tema vuela por los aires. Tenemos un juego que tiene una premisa maravillosa, donde hay unos detectives que cada vez que fallan en un incidente grave se pierden una oportunidad, ¿vale? Porque aquí está el número de bucles que tienen los jugadores según en la partida que elijas, tendrá más o menos, y cada vez que cometen un error fatal o dejan que el villano, el jugador que hace de villano, consiga ese efecto fatal, pues empiezan de cero el día, se reinicia todo el tablero como si no hubiera pasado y empieza un nuevo bucle, pero se les descuenta de la cuenta. Si el villano consigue que la cuenta de bucle se agote, gana la partida. Si los jugadores consiguen evitar que ocurran todos los incidentes, se enfrentan al final a un cuestionario donde a los diferentes personajes que hay en el juego, a ver si los encuentro, simplemente se le va a preguntar qué era cada uno. Por ejemplo, aquí están las personas, que las ilustraciones son una pasada. Y por ejemplo tendrá que decir, el ente divino que era, o el capo que era. Es decir, uno era el profesor de universidad, uno era el asesino, otro era la bruja. Pero esto no viene en el argumento de la historia absolutamente para nada reflejado. Tú empiezas la historia y nada. Tiene un argumento corto de 7-8 líneas. Por ejemplo, los planes de un culto maligno que adora ser un ser terrorífico está a punto de cumplirse. Y el líder del culto, no sé qué. Hasta ahí llega el tema. El problema que a mí me saca del juego y me lo hace que lo odie totalmente, por desgracia, es que cuando ocurre un incidente, por ejemplo, se ha muerto alguien. Se ha muerto, pero no te dicen por qué se ha muerto. Es decir, sí, te puedes decir que es porque ha coincidido con otro personaje, se han cogido unas cuantas fichas de paranoia y eso ha causado que esta persona haya matado a la otra. O que esta persona se haya cargado de paranoia y se haya quitado la vida. Bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué lo ha hecho? Eso no viene en el argumento. No hay un párrafo aquí que te diga, si ocurre ese incidente, dile a los jugadores que esta persona ha matado a esta por tal motivo, sin dar mucho detalle para que no sepan bien cómo resolver el caso, pero un poco más de tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final a mí me da la sensación de que se convierte el juego en un juego de deducción
puzzle. En vez de un juego de deducción bastante temático, que lo podía haber sido si le hubieran metido algo más de esfuerzo a eso, de completar el contenido de cada incidente, de cada hecho, realmente no lo hacen. Y entonces me saca del juego y lo convierte en un juego extremadamente abstracto. De hecho, una vez que acaba la partida, ya digo, si consiguen que el malo en algún bucle no lo consiga reiniciar, se desata el final de partida. Y a los jugadores se les pregunta esto. ¿Qué era el reparto? Por ejemplo, el estudiante que era, tiene que decir, era el amante. La estudiante que era, la amada. La niña rica, el asesino. ¿Pero por qué? ¿Por qué una niña rica es una asesina? Los estudiantes porque son amantes. Bueno, se puede entender, ¿no? Echaban sus rollitos en la escuela. La confidente era la amiga. ¿De quién? ¿Y por qué? El oficinista era el figurante. ¿Figurante de qué? Es decir, es un juego que al final, cuando resuelves el caso, no hay un texto final. Ojito, solamente se trata de que los jugadores eviten los incidentes que ocurren por ocurrir, sin ningún tipo de explicación, y al final del juego sepan decir qué es. Por ejemplo, aquí lo pone, en este caso, el día 2, inquietud creciente, que significa que el culpable es oficinista. El día 4, suicidio de la estudiante. Entonces, claro, si el día 4 del incidente se ocurre un suicidio, lo único que ocurrirá es que si se cumplen las condiciones, ¿qué dirás? La estudiante ha muerto. ¡Pum! Fin de la partida. Y claro, ahí viene la gracia del juego. Los jugadores detectives tienen que determinar si se la han matado, si se ha quitado la vida, qué es lo que ha ocurrido. Vale, eso lo entiendo, le da misterio. Pero es que lo convierte en una cosa totalmente abstracta y sin ningún tipo de explicación. Y eso es lo que me mata a mí de este juego. Aparte, mecánicamente tiene un problema. Y es que aunque se puede jugar perfectamente a dos jugadores, pierde gran parte del encanto. ¿Por qué? Porque los jugadores juegan a este juego poniendo sobre la mesa solo una carta en uno de los 4 espacios del tablero, ¿vale? El tablero tiene 4 localizaciones, voy a enseñar 2, son 4 en total, y ellos lo que hacen es poner una carta boca abajo en una localización, sin enseñársela a los demás. Pueden poner varios jugadores en un mismo sitio. ¿Y qué ocurre? Que si los detectives juegan más su carta, se podían autobloquear entre ellas y no hacer nada. Es decir, que hay una faceta de comunicación entre los jugadores que obviamente es libre, se pueden decir lo que quieran, pero si lo dicen, lo está oyendo el malo que está sentado en la mesa y les puede bloquear. Y esta mecánica tan guay a dos jugadores no existe, porque uno mueve al malo, no existe la mecánica de jugar solos cooperativamente contra el juego, y otro mueve a todos los detectives, por lo cual ya sabe perfectamente dónde juega una carta cada uno de los otros detectives y no se da esa faceta de comunicación oculta, velada, que sí que existe a más jugadores. Por lo cual es un juego que a dos jugadores pierde parte de su esencia, pierde toda su mecánica de la comunicación limitada entre detectives sin que les pille el malo y pierde parte de gracia. Pero por lo demás, lo dicho, es un juego que tiene unos materiales muy chulos, es decir, los grosores, todo es una maravilla, esto no necesita enfundar. Yo lo he fundado por la patilla, ¿no? Estaba en mi época de fundarlo todo. Tiene buenas ilustraciones, tiene una buena cantidad de partidas, tiene su rejugabilidad. Luego, de hecho, en la BGG tienes un montón de escenarios hechos por jugadores, por lo cual es un juego que no te lo vas a acabar. Aquí te pone la dificultad y cuáles son los bucles. Y el gran problema es lo que he dicho. Hay otro más que voy a comentar para terminar. El problema es que el tema lo volatiliza totalmente por los aires. Una vez que le has quitado la gracia de lo de la mente maligna, los jugadores haciendo los bucles, evitando la tragedia y demás, cuando sacas todo ese humo que te ha vendido, lo que obtienes a cambio es un puzzle. Un puzzle muy bien diseñado, pero es un puzzle. Es decir, si buscas un juego competitivo de deducción, de roles enfrentados y no te importa que tenga tema, este puede ser perfectamente tu juego. Pero si como juego de deducción, que lo normal es que buscamos algo temático, porque estamos acostumbrados a los juegos tipo Escape Room, a los juegos colaborativos y demás, donde hay un guión, este juego puede defraudar perfectamente en ese sentido. Pero vamos, ya lo habéis visto, no es una cuestión de mecánica sobre todo, es una cuestión de gustos. Entonces, por eso este vídeo se me ha hecho muy pesado este juego, hacerle un tutorial, jugar una partida y reseñarlo, porque no se me antoja nada. Nada, cuando empiezo a jugar empieza todo, ay, qué guay esto, voy a putearle con esto, le voy a engañar por aquí y por allá. Pero luego cuando te pones y ves que empiezan a suceder incidentes o que se acaba la partida y no hay una explicación a nada, es cuando te cagas un poco y dices, joder, en serio, ¿por qué lo han hecho así de abstracto? Y eso es lo que me hace a mí que me resulte perezoso hacerle los vídeos y que sea un juego que se va. De hecho, en la ludoteca tenemos, lo tengo por aquí, a ver si no rompo nada al sacarlo,
un juego de deducción competitivo que lo hemos empezado a jugar hace poco, que es El Escándalo. Y aunque, que es la continuación de Incómodos Invitados, si no me equivoco se llama. Y es un juego que, sinceramente, nunca voy a jugar a este teniendo a este. Pero no porque mecánicamente sea mejor, que también lo es a dos jugadores. A dos jugadores funciona perfectamente. Sino que temáticamente me llama más. Y mira que no tengo un argumento, pero es más fácil de creártelo en tu mente. Pues se trata de una persona famosa que ha cometido un delito y tiene que averiguar qué delito, qué persona famosa es y qué periódico lo va a publicar. Ya solo con eso, pues te puedes montar tu paja mental, ¿no? Como se suele decir, de qué ha ocurrido. También este juego es harto complicado, que si hay un total, a lo mejor, de 7, 8 papeles, roles, y no te dan explicación de ninguno por qué es y por qué hace lo que hace, pues montarte tú la película cuesta bastante. Lo último que falta para criticar el juego, y esto le va a encantar a los jugadores más pro, es que es un juego que no se puede jugar de manera cómoda del todo si estás empezando a jugar al juego. Me explico. Necesita, exige, requiere y te obliga a este juego a que hayas jugado unas cuantas, bastantes veces para que le pilles la gracia. ¿Vale? Sobre todo si eres la mente maestra. Porque cuando te dan los roles, te dice uno es el asesino, entonces tienes que irte a manual para ver cómo funciona el asesino. O una es la bruja, tienes que irte a manual para ver cómo funciona la bruja. Y cuando ya sabes cómo funciona todo, es cuando lo hayas interiorizado bien, es cuando vas a jugar bien tu partida. Pues es un juego donde la mente maestra va mucho al despiste, ¿no? Va cometiendo delitos, hechos clave, sin que los jugadores sepan quién lo ha hecho y por qué. Porque si saben quién lo ha hecho, lo pueden un poco como incapacitar, ¿no? Para que no haga sus cosas. Entonces es un juego que requiere mucha práctica y experiencia. Es un juego que gana enteros a medida que cuanto más lo juegas. Eso significa que como ponerlo en mesa y empezarlo, o tienes unos jugadores, unos grupos que sea habitual, o lo vas a tener complicado. Porque la mente maestra va a jugar fatal si no tiene experiencia y los investigadores van a ir perdidos de la hostia, porque información no te dan ninguna. Te leen el caso, te dicen cuántos bucles van a haber, cuántos días es el máximo de cada bucle, y qué eventos qué va a ocurrir, qué días va a ocurrir algo importante. Y no les dan más información. No les dan más. Entonces, a partir de ahí, y viendo cómo se desarrolla el tablero y viendo quién muere, por qué se acaba la partida y demás, tiene que deducir qué está pasando, quién es quién, y al final de la partida decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso requiere tener unos amplios conocimientos, unos amplísimos conocimientos del juego. Y, por ejemplo, tenemos esto. Joder, cómo me lo curraba yo. Esto lo hice yo así, fijaros si le eché ganas al juego, que lo enfundé esto con un plástico para poder rayar encima y luego te quitas el plástico y la hoja la sigues teniendo, porque fijaros, de esta información tienes que sacarlo todo. Tienes que sacar, madre mía, es que esto es un coñazo, tío. De verdad, esto es un coñazo. Es un coñazo. Explicar este juego en un tutorial es un coñazo. Y jugarlo para mí se me hace un coñazo. Cuando empiezas a entender cómo funciona la hoja de deducciones y quién puede ser cada cosa, pues tú tienes que ver, ay, este personaje puede ser la confidente porque se cumplen sus condiciones de aquí. Es un juego denso, denso y duro, ¿eh? Es un juego duro ahí donde lo veis. Así que lo dicho, yo no lo recomiendo porque creo que se excede un poco no existe, se excede en la compensación, en el equilibrio, en ese desequilibrio que existe entre la falta de tema y la complejidad y la gana que hay que echarle a este juego. Entonces, si tuviera más tema, a lo mejor me hubiera entrado mejor y le hubiera dedicado el tiempo y el esfuerzo, porque ya os digo que cuando te pones estas primeros pasos, ojo, este es el caso fácil, pero cuando te vas a tragedia básica, que incluye esta hoja para todos los demás casos, telita, échale un vistazo, ¿eh? Estos son todos los posibles personajes que hay, qué habilidades producen y esto para saber qué escenario es, cuántos personajes hay en cada escenario. Por lo cual en el juego tienes que averiguar qué es cada uno y de ahí intentar resolver qué tragedia es. Bueno, en fin. Para mí es un quiero pero no puedo. A mí personalmente entiendo que tenga buenas notas porque el mecanismo, el ingenio para hacer este juego es muy alto, es admirable, pero me ha faltado implementación de tema. Es extremadamente abstracto, es un puzzle al final y encima es un puzzle que requiere experiencia. Os lo digo, si jugáis noveles a este juego, si estáis empezando a jugar, la primera partida van a ser un desastre. No, la mente maestra va a jugar como el culo, los jugadores no se van a enterar de lo que están ocurriendo, los detectives, y va a generar cierto sentimiento de frustración. Si puedes superar ese sentimiento de frustración y darle partidas y ser un experto como mente maestra y como detective ser un crack, yo creo que es un tira y afloja potente. Pero si necesitas algo que te enganche desde el principio, que te ponga las cosas mínimamente fáciles,
este juego no es. Así que lo dicho, yo creo que he explicado lo suficiente. Dejad vuestras opiniones, me gustaría mucho saber vuestras opiniones de que habéis jugado, en qué he acertado, si es verdad, sobre todo lo más importante que yo creo de mi reseña, que es un juego que requiere mucha experiencia para jugarlo bien. Y cualquier comentario, dejadlo en la caja de comentarios y espero que este vídeo, ante todo, ni más abro paraguas, ¿no? Para las críticas que puedan caer. Espero que este vídeo le haya servido a alguien a la hora de comprar el juego, pues saber a lo que se tiene. Así que nada, muchas gracias. No sé cuántas veces habré mirado la cámara y cuántas veces a fondo, porque voy perdido. Y nos vemos en los siguientes vídeos.